Hola, hola, bienvenidos a Vivi en Corea Vlog. Today we are gonna have an English video because we are living the Hanbok experience. Yeah! And today I have two guests here with me. Come, they are also YouTubers. Hi, let's welcome Miles and Kai. Halo guys. Jadi hari ini kita muncul di videonya Bibi ya. Kita Bibi dari Kolombia dan kita dari Indonesia dan kita ketemu di Korea. So it's going to be really fun, right? Yes, we are gonna have some fun. Here we are in the Cheondokgung Palace today. And let's enjoy the palace. High five. Esta es la entrada del Palacio Cheondokgung y es súper bonito. Es el segundo palacio en importancia en Corea. Está lleno de vegetación, de estructuras preciosas. Más de la mitad de este palacio son solamente jardines. Y pues a veces no los abren porque se inundan o pasa algo, están en restauración. Aquí no pudimos ir, pero nos tomamos bastantes fotos. Lo que sí tuvimos que hacer fue correr de arriba a abajo. Dios mío, esto parecía una maratón. Y es que esos trajes que ustedes ven que tenemos puestos se llaman hanbok. Es el traje tradicional de Corea, pero pues a veces los prestan como solamente por 2 horas. Entonces teníamos que correr a devolver los trajes. Por eso todas estábamos corriendo y haciendo contenido porque teníamos 2 horas para hacer todo eso. Pero la experiencia fue muy buena y les recomiendo rentar un hanbok, pero cerca del palacio donde ustedes van a estar para que les rinda el tiempo. Ahora sí, les voy a empezar a mostrar el lugar y pues varias partes de este video van a estar narradas porque pues no teníamos tiempo como de hablar y bloguear mucho allá adentro. Este ya es el Palacio Cheondokgung, que hay como una pequeña entradita desde el Cheondokgung a este palacio. O sea, hay 2 palacios juntitos y aprovechamos a ir aquí. Este palacio fue construido por el rey Sejong, que inventó el alfabeto coreano y lo construyó como un sitio de jubilación para su papá, más o menos en 1483 fue construido. Este lugar se utiliza mucho para tomar fotos de bodas, fotos de cumpleaños. Incluso muchísimos coreanos van a este lugar vestidos de hanbok solo para tener una experiencia y como un estudio de fotografía. Es muy recomendado ir ahí y ir con su propio trípode para que tengan sus foticos bien hermosas. Mira qué tan hermoso se ve este lugar, las princesas Indonesia Choson aquí. Indonesia Choson Princess. Oh my God. Miren a los pececitos y la nube, parece una acuarela. Oh my God, el palacio es tan hermoso. No, ahora entiendo por qué todas las chicas se querían enamorar del rey. Esto está muy lindo. Imagínense uno enamorada del rey y que luego, o sea, que uno pueda poseer todo este lugar y vivir aquí. Las entiendo, las entiendo. Un dato curioso que no sabía antes de grabar este video es que este lago que ustedes ven aquí no existía hasta 1909, sino que antes era como un campo donde se sembraba arroz y donde se cultivaba. Fue luego con la ocupación japonesa que ese campo, que esa pequeña granja se convirtió en un lago. La inundaron y por ahí pasaban barquitos. Y también, al igual que el Palacio Cheondokgung, está lleno de jardines y de árboles porque está construido como a la base de una montaña, pero estos palacios y como las casitas y las estructuras de los palacios están construidas alrededor de la base de la montaña, entonces tienen como una disposición muy natural, muy bonita. Es súper bonito los colores, miren este lago, qué precioso que está. Me encanta el lugar. No puedo creer que eso haya sido la casa de alguien. O sea, es que no lo supero. Y miren las azaleas. Esta flor se llama azalea. Y son tan lindas. Estamos llegando como a otra parte del palacio. Y esto parece ser una greenhouse. Como un lugar donde plantan plantas. Como un jardín, se ve tan bonito.
Este es el Jardín Imperial y fue construido en 1907. Fue el primer jardín victoriano en todo Corea y es impresionante porque el diseño es británico, inspirado pues como en todos los jardines de la reina Victoria y demás, pero es un diseño británico que lo hizo un francés organizado por el jefe del Jardín Imperial japonés. Entonces es muy curioso este jardín de Corea. El valor histórico de este jardín es indudable, es el primero en todo Corea en un estilo occidental y no en un estilo asiático. Se construyó en 1909 por la colonia japonesa y es un poquito oscura la historia porque lo que querían era como degradar la autoridad de la era Joseon en Corea porque se lo dieron al último emperador coreano. Algunos dicen ahí que los motivos era como para degradar la dinastía Joseon y la era Joseon hasta que ya pues dejara de existir, o sea, se lo dieron al último emperador y luego Corea pasó a ser una colonia de Japón. Está hecho con láminas de vidrio e incluso el piso es inspirado en el piso británico. La historia de este jardín es muy curiosa. Esta es la entrada del Myeongjeong Hall, no lo sé si lo pronuncio muy bien, pero en todo caso es el hall principal de todo este palacio y esta estructura que ven ahí es la estructura más antigua de todos los 5 palacios Joseon en Corea. O sea, fue construido en 1608, 1623 por ahí y ahí era donde se celebraban, no sé, banquetes, también se hacían audiencias, pero sobre todo pues como rituales y ceremonias. Todo este lugar es construido en piedra y las estructuras son muy bien talladas. Algo súper curioso son estas escalitas que se ve que hay como 3, 1, 2 y 3 por los lados. Era por donde caminaban los nobles o donde caminaban las personas gobernantes y demás. Por la mitad solamente caminaba el rey y si ven hay como un pequeño desnivel, la parte del rey es más alta. Entonces acá estoy yo, Pibi, caminando por este palacio. Es una experiencia muy espectacular. Los detalles del palacio son hermosos, o sea, miren los grabados en las maderas, los detalles en los techos, que hay como unas figuritas especiales. Es muy bonito caminar acá. Y amigas y amigos, ahí era donde se sentaba el rey. Y al lado pues era donde estaban como las personas que le ayudaban a tomar las decisiones, los funcionarios. Si ustedes pudieran ver lo hermoso de este lugar, toda la talla en madera es increíble. Y pensar que esto se hizo hace cientos de años y aún se conserva. Es un fénix como con nubes a los lados. Las figuras parece que están grabadas, pero en realidad hay como unos palitos, como unos alambres de los que cuelgan, están en alto relieve. No sé si la pintura del trono se les haga conocida, pero ahí está el sol al lado derecho en rojo y la luna en el lado izquierdo, como para presentar todo el cielo y la dualidad que hay entre el yin y el yang. Y también, como dato curioso, ese era un motivo que estaba en la falda de una de las integrantes de Blackpink en el video de Pink Venom. Ahora nos vamos a dirigir a otra parte del palacio. Esta es la parte de atrás del hall que acabamos de ver y pues también está lleno de muchos detalles. Lo interesante de esta parte es que hay como un pasadizo. Este que se ve aquí solamente podía pasar el rey por ahí, porque ese pasadizo conecta directamente como con las habitaciones de la reina. O sea, este era el lugar donde la reina vivía, entonces como para que fuera más privado, ya tú sabes, y por eso no podía pasar ninguna otra persona por ese pasadizo. Algo muy particular es que son varios edificios y tiene unos detalles súper bonitos en los techos. Todas estas figuritas son figuras hechas en piedra y hay soldados, hay dragones, pero también hay tigres y muchas otras figuras que me imagino yo que se utilizaban como para protección.
también se puede representado como el fénix, el ave fénix arriba. Al lado de los cuartos de la reina estaban los cuartos de las concubinas. Oh my God, imagínense todo el Korean drama de ese entonces, teniendo a las concubinas literalmente al lado, porque está el cuartito, pero ahí se ven en el fondo los cuartos de la reina. Además, ahí está como contiguo a este cuarto de las concubinas, los cuartos donde estudiaba el rey. Inicialmente estaban separados, pero como que al final decidieron juntarlos, quizá para que todo le fuera más fácil al rey. Ya esto sí es chisme, pues. ¡Wow! Es increíble. Aquí era donde pasaba el Korean drama. Y hace años. Bueno, todas las puertitas están cerradas y no podemos ver. Pero es muy interesante. Estos son los cuartitos donde estudiaban en ese entonces, porque esa es como la biblioteca y estudio. Y los cuartos son bien pequeños. Yo creo que solamente cabría 2 o 3 personas aquí a lo sumo. Y mientras estudiaban o mientras leían, entonces no se necesitaba como un cuarto tan amplio. Y en el palacio hay gatitos. Estos son los habitantes del palacio, o sea, su majestad la gata y su majestad el gato, que están comiendo. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el palacio. Fue más como un recorrido y muchísimas fotos, porque la verdad eso es lo que dan ganas de hacer, tomarse muchas fotitos. Entonces los invito a que se suscriban a este canal, por favor denle like al video. Y ¿qué tal les pareció, mis amigas del día de hoy? Por favor suscríbanse al canal de ellos también. Yeah, subscribe to our channel as well for more Korea contents on Miles and Kels. Yay! So, ciao! Bye bye! We belong together, me and you forever.